El libro de Marcos, capítulo número 12, verso número 28. Leemos el texto y dice: acercándose uno de los escribas que les había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó: ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús le respondió. ¿Ya está conmigo? Marcos capítulo 12, verso número 28. Ahora estoy en el verso número 29. Jesús le respondió: el primer mandamiento de todos es: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. El verso 30. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que este. El verso 32, seguimos. Entonces el escriba le dijo: bien, maestro, verdad has dicho, que uno es Dios y no hay otro fuera de él. Y al amarle con todo el corazón, con todo el entendimiento, con todo el alma y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo, es más que todos los holocaustos y sacrificios. Jesús entonces, viendo que había respondido sabiamente, le dijo: no estás lejos del reino de Dios. Y ya ninguno osaba preguntar. Muy bien. La semana pasada hablamos un poquito de la primera parte de esta pregunta que el maestro hizo y estaba respondiendo acerca del corazón. Y habíamos hablado acerca del corazón y que el texto enseñaba y el maestro Jesús enseñaba también. Y lo que decía es que toda la ley y los profetas dependen de esto. Es decir, aquí hay una cosa tan importante que si no está bien entendido, todo lo que viene después puede ser mal usado o no usado o desperdiciado. Pero si está bien entendido, entonces todo lo que viene después puede ser grandioso en la vida de una persona. Y tenía que ver con amarle a Dios con todo el corazón. Y habíamos mencionado que el corazón es muy problemático y hay tantas cosas en el corazón que es imposible amarle a Dios a menos que las cosas que están en el corazón sean sacadas para poder amarlo. Bueno, y solamente hablamos de unas cosas del corazón. Hablábamos de las cosas que están en el corazón que nos impiden amarle a Dios porque están ya ocupando ese lugar en nuestro corazón. Y no hay cómo amarle a Dios a menos que esas cosas sean sacadas del corazón. Y tenemos que deshacernos de esas cosas que están en el corazón. Hemos aprendido durante toda nuestra vida a amar muchas cosas. Y alguien o muchos han puesto en nosotros la urgencia de amar esas cosas. Y esas cosas llegan a entrar en nuestro corazón de tal manera que ocupan un espacio que impide que un amor para Dios pueda surgir allí. Entonces no podemos comenzar a amar a Dios a menos que sea vaciado nuestro corazón. Pero nuestro corazón no solamente está lleno de cosas que amamos. Y de alguna manera, quizá es más fácil amarla, darnos cuenta de las cosas que amamos. Y la vemos en nuestro caminar, la vemos en cómo nosotros hablamos. Y si yo pregunto esta mañana, ¿qué es lo que usted ama más? Seguramente va a salir por la boca lo que amamos. Y todo lo que amamos sale en nuestro hablar. Entonces, es un poco más fácil, digamos, entre comillas fácil, distinguir las cosas que amamos por las cosas que hablamos. Y las cosas que ocupan nuestro tiempo, esas son las cosas que amamos. Pero la instrucción del texto va directamente relacionado a que lo que el Señor ha hecho y ha diseñado para el ser humano es que le amemos a Él. Pero a Dios no se le puede ver. ¿Cómo le amamos? Entonces es el amar la palabra, una de las maneras en las que podemos reemplazar ese amor que está dentro de nosotros y quitar las cosas que en nuestro corazón nos impide amar a Dios. Pero hay otras cosas que no hemos hablado y que esta mañana quiero tocar respecto a las cosas que están en el corazón
que tampoco nos ayudan mucho para amar a Dios, que también tenemos que deshacernos de ellas para poder amar a Dios. Y lo que viene a continuación, dice el texto del verso número 30, y con toda tu alma. Y el escriba aclara, y en el verso 33 dice, con todo el entendimiento. Y lo que está demandando es que nuestro ser entero comience a amarle a Dios, pero empieza por el corazón. Entonces el corazón es una parte primordial, primera, y hay cosas que están en nuestro corazón que son un impedimento para amarle a Dios. ¿Cuáles son estas cosas? Aparte de los amores que hay, las cosas que amamos, hay gente que está en nuestro corazón llena de amor al papá, a la mamá, a la esposa, a los hijos. Amamos tanto a estos seres sobremanera, de tal manera que tal forma que no podemos amar a Dios por causa de ellos. Entonces nuestro corazón está tan fijado en ellos que no podemos dedicarle nuestro tiempo al conocimiento del Padre, porque ellos nos roban nuestro tiempo, nos roban nuestro corazón, nos roban nuestra energía. Y eso hablando de personas. Y cuando amamos mucho nuestros sueños, las cosas que queremos conseguir, invertimos tanto tiempo en las cosas que queremos conseguir que no tenemos tiempo para amarle a Dios. Y estamos buscando, en forma general, digamos, un mejor futuro. Y amamos tanto un buen futuro. Y amamos tanto el esfuerzo de tal manera que lo hacemos con pasión y nos entregamos completamente a un mejor futuro. Y eso nos impide darnos tiempo para amarle a aquel que es dueño del futuro. Es un poco contrapuesto, pero ahí está nuestro corazón. Pero ¿y qué de las cosas que están en nuestro corazón que tampoco nos impiden amarle, pero no son cosas que amamos, sin embargo están allí? Por ejemplo, hay cosas que están en nuestro corazón que no nos dejan amar a Dios. Las heridas que nos han hecho. Cuando la gente nos lastima, y cuando alguien nos lastima, y no hemos encontrado reconciliación con eso, cuando alguien toca nuestro corazón, puede ser con palabritas suaves o con palabritas duras, o puede ser con algo más fuerte que las palabras, los actos de rechazo, los actos de odio, los actos de falta de atención. Y estos están desde que amanecemos hasta que anochecemos. Los padres tenemos la tarea y la responsabilidad de reflejar el amor del padre a los hijos. Los hijos tienen el privilegio de reconocer el amor del padre a través de sus padres. El mejor ejemplo de amor del padre debe venir o tiene que venir de parte de los padres. Y cuando los padres no lo hacen, y cuando los padres no aman como el padre, cuando los padres somos autoritarios, tan autoritarios que el resultado final es que cuando estos hijos crecen, estos tan autoritarios que cuando los hijos crecen, en vez de acercarle al padre, estos hijos se alejan del padre. Es decir, es la tarea de los padres acercar a los hijos a Dios. Pero si los padres son muy autoritarios, los hijos crean rebeldía y no se acercan nunca más al padre. Y la razón, bueno, su corazón está lastimado y está dañado ahí. El otro lado también, cuando los padres no están presentes, y no hablo de papá exclusivamente, sino también de mamá. Cuando los padres no están presentes, solo llegan y se van de viaje 2, 3 meses, regresan en 4 años y se fueron. Y esas personas crecen sin un afecto de papá, es decir, les cuesta acercarse al padre, les cuesta amar al padre, porque hay dolores en el corazón que han marcado la vida respecto a cómo es Dios. Y claro, esos no son ídolos, pero están en el corazón. Y esos también son impedimentos para que le amemos a Dios con todo el corazón. Mi esposa siempre cuenta su historia con su papá,
y ella tuvo muchos conflictos para acercarse al padre porque su papá no quería ser papá. Podemos bajar el volumen al Jeremy. La perilla está atrás aquí de la oreja. Y el papi de mi esposa llegaba a casa embriagado, y cuando el papi llegaba, mi esposa y su mamá tenían que hacer una cosa: esconderse y defenderse, porque lo que él hacía era agredir, literalmente. Un hombre de 1,80, mi suegra, una persona de 1,55, el borracho, con puños grandes, llegaba a darle su cariño. El resultado era que su cara quedaba cambiada de color, ojos morados, labios reventados, sangrando, y para colmo, los hijos también golpeados. Eso no es un ídolo, pero es un dolor. Entonces, cuando mi esposa llega a conocer, gracias, ese sí. Cuando mi esposa llega a conocer al Padre, ¿cómo me acerco al Padre? Si mi idea del Padre que tengo es algo a lo que no quiero acercarme nunca. Si yo huyo de mi Padre, me escapo de mi Padre. El último recuerdo que mi esposa ha contado continuamente y constantemente acerca de su padre, y cuando su padre abandonó ya definitivamente el lugar, se fue, es que les dejó un recuerdo que está en el corazón guardado por la eternidad, digámoslo así. Ella golpeada, su mamá golpeada, toda lastimada, la cara, el cuerpo lastimado. No me imagino cómo es, pero tengo una idea al escuchar la narración, que su mamá fue morados por aquí, sangrados, asustados. Los golpes pasaron, pero los dolores en el corazón quedaron. Esos no fueron sanados. Y esas cosas que hay en nuestro corazón también deben ser sacadas para que entonces podamos amar al Padre. Y si usted se ha preguntado, bueno, ¿y por qué a veces no puedo amar tanto al Padre? Bueno, seguramente es porque el corazón solo tiene espacio para un amor primario. Y el corazón no es un recipiente que abarca muchos amores, sino solo uno en primer lugar. Y los demás tienen que ser desplazados, tanto amores como dolores. Y entonces el amor del Padre puede comenzar a surgir. Y también tenemos que deshacernos de esos dolores. Y lo interesante es que el texto bíblico pone esto como prioridad y después agrega y dice, y entonces ahora el entendimiento. Y ahora sí hay que usar el cerebro. Lo agrega y dice, con todo el entendimiento, con todo el alma y con todas las fuerzas. Y no vamos a entrar a las fuerzas del día de hoy, pero vamos a quedarnos en el entendimiento y con toda el alma. Y dice el texto, traducido un poco más coherentemente, dice que esto es lo primero y demanda que se lo haga con todas las facultades y capacidades. Ahora, ¿cómo nosotros podemos amar a Dios con todas nuestras capacidades y facultades cuando el corazón está amando otras cosas? Bueno, no es posible usar nuestras facultades y nuestras capacidades para conocerle a Dios cuando el corazón todavía está dolido o cuando el corazón todavía está lleno de otros amores allí. Es difícil entender, mucho más difícil memorizar, mucho más difícil comprender. No se puede comprender el texto, no se puede memorizar el texto. ¿Ha encontrado usted en la última semana, ha memorizado el texto bíblico? ¿Cuánto ha memorizado? Bueno, el uso de la memoria está sujeto a que el corazón esté siendo sanado,
el corazón esté siendo limpiado. Por supuesto que esto no es algo que sucede de la noche a la mañana, ¿no es cierto? No es que usted de la noche a la mañana ya puede comenzar a amar a Dios con todo su corazón y puede deshacerse de todos los ídolos y de todos los dolores. E inmediatamente, ya el siguiente día, ya voy a poder amar con todo el entendimiento. No, por supuesto que no se da así, pero tiene que darse. Cuando vamos al texto bíblico, una cosa que debe pasar para que este amor vaya surgiendo es que nuestro entendimiento tiene que estar siendo usado. Eso demanda que tenemos que ponernos un poco de esfuerzo, porque nuestro entendimiento, cuando el corazón está dañado, no funciona tan bien. Nuestro entendimiento se nos va nomás. Es decir, nuestra falta de atención. Dicen los psicólogos que los niños no tienen sino 5 minutitos de atención y el resto ya están en otro lugar. Y los adultos vamos aumentando nuestra capacidad de atención, pero algunos de nosotros, a pesar de ser adultos, a los 5 minutos ya estamos pensando, ay, ya me habrán chocado el carro afuera. Por cierto, ahí hay un carro rosado. Ya me habrán, ¿quién estará haciendo bulla por allí? Ya estamos pensando en esa mamá que no controla ese niño. Ya estamos pensando en el vecino de lado que está durmiéndose con sueño. Y ya mi atención se va por cualquier lado. Mi falta de atención hace que yo no pueda usar mi cerebro, y seguramente es porque mi corazón no está bien centrado. Entonces, una cosa que el Señor quiere hacer dentro de nosotros es ayudarnos a poner esto en primer lugar. Todo nuestro corazón, que nuestro corazón sea sanado, que nuestros ídolos sean desplazados. ¿Quién puede sacar nuestros ídolos? Dios. El único que puede sacar nuestros ídolos. Nosotros ni siquiera nos damos cuenta de los amores que tenemos muchas veces. Y a veces cuando ya nos damos cuenta, no queremos renunciar a ellos porque ellos nos dan vida y nos dan razón. Y si yo renuncio a este ídolo, a esto que amo tanto, ¿qué voy a hacer de mi vida? Entonces, no, prefiero no renunciar. Y esos dolores que están ahí, que ni siquiera me doy cuenta, y el propósito del Padre justamente es sanar nuestro corazón, limpiar nuestro corazón, de tal manera que entonces nuestro entendimiento pueda ser usado a lo máximo y podamos comprender, y nuestra memoria funcione de tal forma que ella guarde cosas, y guarde cosas que nos permitan usarlas en el momento adecuado, porque para eso sirve la instrucción de la palabra de Dios, para usarlo en el momento adecuado cuando necesito sabiduría para tomar decisiones. Y el propósito del Padre, según el texto bíblico, es poner las cosas en orden en primer lugar. Nuestro entendimiento tiene que ser intencionalmente usado. Es decir, nosotros cuando vamos a hacer nuestra tarea diaria, nuestro devocional, nuestro estudio de la palabra de Dios, no podemos usarla sin entendimiento y encontrar frutos. El propósito del devocional es que cada vez que vamos al texto, nuestro corazón sea sanado y sea limpiado. Cada vez que vamos a estudiar, nuestra mente guarde más, nuestras facultades y nuestras capacidades sean crecidas, sean desarrolladas. No es obligatorio que con la vejez desaparezcan facultades mentales. No es obligatorio. Es descuido, excepto las excepciones. Pero con la vejez no tienen que desaparecer las capacidades intelectuales. Pueden mermar, pero no tienen que desaparecer. El resultado es que para que esto pase es que hubo descuido. No se usaron desde temprano. Tienen que ser usados. Hace pocos años murió un rabino. Creo que tenía 95 años. Y cuando él murió, todo Israel, me refiero a Israel, al Israel ortodoxo, al Israel que está en la palabra, los rabinos, el cuerpo rabínico, lamentaron su pérdida. ¿Y por qué lamentaron su pérdida? Bueno, porque este rabino en particular era una enciclopedia andante. Él había memorizado la Torá, pero no solamente había memorizado la Torá, sino había memorizado las enseñanzas acerca de la Torá.
había memorizado los maestros y todas las cosas que habían enseñado al respecto y que los rabinos estudian. Él los había memorizado de tal forma que cuando tenían alguna duda, iban y preguntaban a este rabino, y él a sus 95 años todavía era capaz de repetir en dónde está la instrucción como si fuera una enciclopedia. Era genial, era sorprendente. Y a sus 95 años murió y nunca perdió su capacidad de responder, porque se murió, porque envejeció. Una de las cosas súper interesantes respecto al Alzheimer, esta enfermedad que pierde contacto el cerebro con las partes del cuerpo de tal manera que comienza a olvidarse las cosas y finalmente el cerebro se olvida cómo es de respirar y las personas mueren porque sufre un paro respiratorio. La razón es que su cerebro se olvidó cómo respirar. Y dicen algunos médicos que una solución para que el cerebro no se atrofie y Alzheimer no golpee tanto es que use su cerebro más. ¿Qué quiere decir eso? Que si usted ya va creciendo de edad, tiene que fortalecer su sistema neurológico y su sistema de memorización y tiene que hacer cosas nuevas para que su cerebro comience a funcionar y se active y merma la cantidad del impacto de esta pérdida de memoria. Eso significa entendimiento. Entonces, una buena manera, según los consejos médicos, es después de los 60, 70, la mejor manera de conservarse fresco es aprenda algo nuevo. Aprenda a leer música, los que no han hecho música. Aprenda un idioma nuevo. Oblíguele a su cerebro. ¿Qué está diciendo en pocas palabras? Está diciendo, esfuércese y use su entendimiento. Ahora, el texto bíblico dice que así es como hay que amar a Dios, con el entendimiento. Hay que esforzarse para usar el entendimiento. Quiere decir que cuando vamos al texto bíblico, una cosa que nosotros tenemos que hacer obligatoriamente es, tenemos que aprender a pensar lo que estamos leyendo, porque solo ahí va a venir el propósito del Padre con amarle a Él. Nuestro corazón sea sanado y nuestro corazón sea limpiado. Si nosotros solamente leemos el texto, nunca lo memorizamos, no nos esforzamos por memorizar, es más, solo leemos y recitamos, pero no hay ninguna cosa más con esto. No meditamos, no pensamos, no respondemos preguntas, entonces no va a pasar nada en nuestro devocional. El propósito de ir delante de la presencia del Padre es que cada vez que vayamos con Él, que es todos los días, algo debe pasar en nuestro corazón. Debe ser sanado o debe ser limpiado. ¿Y cómo sucede eso? Bueno, pues tenemos que usar el entendimiento. Es que no sé cuántos están haciendo el devocional, pero para los que no saben hacer el devocional, este martes a las 7:30 de la noche tenemos otro nuevo entrenamiento para que sepa hacer un devocional. Sepa cómo hacer su devocional, qué cosas hacer con el devocional. Y esta mañana quiero concluir haciendo un pequeño devocional, todos juntos, si son tan amables, a Mateo capítulo número... ¿Se me fue? Espero que tengan abierto su texto. El texto que leímos al inicio se me desarmó de mi Biblia. No, ese fue el que empezamos el mensaje, que tuvimos la lectura. Déjeme buscar. Si alguien le encontró, si no voy a buscar yo. Gracias, Clayton. Sí, lo tenía señalado.
26, verso 17. Entonces, algo que debemos hacer muy sencillamente en nuestro devocional para que traiga frutos y sane nuestro corazón y también limpie nuestro corazón, porque son cosas distintas. Una cosa es limpiar y otra cosa es sanar. Y va a limpiar de los ídolos que hay en el corazón, pero también va a sanar de las heridas que hay en el corazón. Estas heridas que han venido y seguirán viniendo, por cierto, en el camino, porque todavía estamos en un mundo caído donde hay muchas personas que están empeñadas en herirnos intencionalmente y otras no. Pero las heridas van a seguir llegando, por lo tanto, ir delante de la palabra de Dios continuamente es necesario. Y leamos Mateo capítulo 26, verso número 17. El primer día de la fiesta de los panes sin levadura, vinieron los discípulos a Jesús diciéndoles: ¿dónde quieres que preparemos para que comas la Pascua? Y él dijo: id a la ciudad a cierto hombre y decidle, el maestro dice: mi tiempo está cerca, en tu casa celebraré la Pascua con mis discípulos. Y los discípulos hicieron como Jesús les mandó. Y cuando llegó la noche se sentó a la mesa con los 12. Y mientras comían, dijo: de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Y entristecidos en gran manera comenzó cada uno de ellos a decirle: ¿soy yo, Señor? Entonces él respondiendo dijo: el que mete la mano conmigo en el plato, ese me va a entregar. A la verdad el Hijo del Hombre va, según está escrito de él, mas ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a este hombre no haber nacido. Entonces respondiendo Judas, el que le entregaba, dijo: ¿soy yo, maestro? Él le dijo: tú lo has dicho. Y mientras comían, tomó pues el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo: tomad, comed, este es mi cuerpo. Y tomando la copa, habiendo dado gracias, les dio diciendo: bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por vosotros es derramada para remisión de los pecados. Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid, hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Cuando vamos a hacer el devocional, lo primero que necesitamos es escoger un trozo de la Biblia. Un trozo. ¿Cuál trozo? Un trozo que tenga sentido completo, que sea más que un verso, que sea una idea o que sea una narración. Y el siguiente día escogemos el que viene a continuación, uno más. Y el siguiente día el que continúa hasta que acabemos un libro. No vamos a hacer un devocional de un día de Génesis y al siguiente día de Apocalipsis. No, hay que escoger un trozo que tenga sentido. Y después de que escogemos un trozo que tiene sentido, lo leemos y debemos meditar en algunas cosas que dice el texto. Y esta mañana quiero poner 2 preguntas para meditar. La primera, acabamos de leer esto. ¿Qué dice este texto acerca de Dios? Y ustedes van a responder, porque esto es interactivo el día de hoy, ¿verdad? Para enriquecer un poco nuestro entendimiento. ¿Qué dice el texto acerca de Dios? Entonces coja su Biblia, por eso necesita una Biblia de papel, para leerla más de una vez, entenderla y tratar de responder, pero la respuesta no tiene que salir de nuestra cabeza. La respuesta tiene que salir del texto bíblico. Vamos a ver quién encuentra una respuesta. ¿Qué dice este texto acerca de Dios? Y vamos a considerar Dios como Jesús, el Espíritu Santo o el Padre, cualquiera de ellos. Y la respuesta debe ser de lo que el texto dice. Y a eso le llamamos meditar, para reflexionar y encontrar respuestas a cómo es Dios. Podemos conocerle mejor a Dios. Y eso nos va a tomar un tiempito. Muy bien, ¿alguien tiene una respuesta ya? ¿Necesitamos leer otra vez? Leamos otra vez. Y ahora sí le vamos a poner énfasis y drama. El primer día de la semana, de la fiesta de los panes sin levadura, vinieron los discípulos a Jesús, diciéndole: ¿dónde quieres que preparemos para que comas la Pascua? Y él le dijo: id a la ciudad a cierto hombre y decidle: el maestro dice, mi tiempo está cerca, en tu casa celebraré la Pascua con mis discípulos. Y los discípulos hicieron como Jesús les mandó y prepararon la Pascua.
Cuando llegó la noche, se sentó a la mesa con los 12 y mientras comían dijo: de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Y entristecidos en gran manera, comenzó cada uno de ellos a decirle: soy yo, Señor, soy yo, Señor, soy yo, Señor. Entonces él respondiendo dijo: el que mete la mano conmigo en el plato, ese me va a entregar. Es verdad, el Hijo del Hombre va, según está escrito de él, mas ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Entonces, respondiendo Judas, el que le entregaba, dijo: soy yo, maestro. Le dijo: tú lo has dicho. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio, diciendo: bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. ¿Qué dice esto acerca de Dios? A ver, una respuesta. No todos al mismo tiempo. Dios tiene un reino. Excelente respuesta. El Padre tiene un reino. ¿Qué más dice acerca de Dios? Un reino que tiene autoridad. ¿Ya? ¿Algo más? ¿Alguien más encontró? El tiempo, Dios tiene un tiempo, ¿eso está diciendo? Sí, Dios tiene un tiempo y está controlando, Dios está controlando el tiempo, eso sería. Él sabe cuándo es tiempo y cuándo no. Él sí sabe cuándo está pasando las cosas. Ya. ¿Alguien más? Que Él sabe todo. ¿De dónde sacó esa respuesta usted? Muy bien. Entonces, no le digamos todo, digámosle algo más puntual. Digámosle que Dios conoce el corazón de este Judas. Y digámosle algo más certero: Dios conoce el corazón del traicionero. Dios conoce en qué está traicionando a un ser humano, lo sabe. Y podemos ponernos nosotros dentro de eso. Él sabe en que estoy fallando yo, traicionándole, lo sabe. A veces yo no lo sé, Él sí lo sabe. ¿Qué más podemos descubrir acerca de Dios? Hermana Ceci, durito, no la escucho. Oh, muy bien, que Él mandó a que se derrame sangre por pecados. En los planes del Padre, sangre necesita ser derramada para retirar los pecados. Eso es la idea de Dios, ¿cierto? Ceci, que Él hizo un nuevo pacto, que el pacto viene de Él, no de mí. Todas esas cosas podemos descubrir. Algo más, estamos hablando solo de Dios. ¿Qué más dice de Dios? ¿Puede ver usted? Ahora, si usted no puede ver nada de Dios, está en problemas. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que tiene que usar más su entendimiento. Y va a tener que trabajar más el entendimiento para que pueda descubrir las cosas de Dios. Una pregunta más y con esa terminamos esta mañana. ¿Y qué dice el mismo texto acerca del hombre, del ser humano, de usted y de mí? Alguien que busque una respuesta.
Esa cosa no quiero oír. ¿Escucharon lo que dijo? ¿No? Párese sobre sus dos pies, por favor, y diga duro. ¿Quién de ustedes me va a traicionar? ¿Serás tú? ¿Serás tú? ¿Serás tú? Eso es muy duro. Eso es muy duro. Y el texto dice, literalmente, una verdad muy gruesa de comer. Y claro, eso nos lleva a reflexionar seriamente, ¿verdad? Y podemos inquirir mucho al respecto. ¿Por qué traicionaría yo? Y es sencilla la respuesta. Solo sigo los amores que están en mi corazón. La traición solo aparece cuando el gran amor demanda mi alabanza. Entonces yo voy tras ese gran amor y traiciono al primero. Si yo soy capaz de traicionar al primero, al que todo lo puede, ¿no seré capaz de traicionar a los que son solo criaturas? Solo es cuestión de tiempo nada más para que se dé las circunstancias y yo pueda abandonar mi lealtad y traicionar. Porque en el texto bíblico menciona que el ser humano es traicionero. Y Judas fue el que le traicionó. Y los otros también. Solo tenía que esperar el tiempo. Aún el que se jactó y dijo, no, te voy a dar mi vida por ti. Solo llegó el gallito y ya traicionó. El tiempo. Y eso nos hace pensar mucho, ¿verdad? ¿Se dio cuenta usted de que el ser humano es traicionero? ¿Se dio cuenta de que usted es ese ser humano? Que traición está allí a la puerta de la esquina en el corazón. Que traición solo está esperando la oportunidad adecuada para que salga. ¿Qué más encontró acerca de la traición? Del ser humano. Que el ser humano es traicionero, ¿verdad? Confiar en un ser humano no es bueno. Usted no puede confiar, ni yo, en ningún ser humano. Porque traición es su marca. ¿Es eso suave o duro? Eso es muy duro. Pero es verdad. No es una falsedad, es una mentira, no es una mentira. Es cierto, los hijos van a traicionar a sus padres. ¿Cuándo? Cuando sea el tiempo. A menos que ese corazón sea sanado y sea entronado por el Rey, quien es fiel y no traiciona. ¿Alguien encontró otra cosa más del ser humano? Ya estamos 10 minutos en esto, suficiente tiempo para reflexionar y pensar. Y entonces nuestro devocional debe servir para justamente ayudarnos a examinarnos y descubrirnos y descubrir a Dios. ¿Alguien descubrió alguna cosa del ser humano? ¿Salo tal vez? ¿No? Oh, no le gustan las malas noticias del ser humano. Al ser humano le encanta que todo esté bien, pero cuando las cosas se ponen un poquito duras y difíciles, desaparece esa alegría. ¿Quién es así? No hay de esos seres humanos aquí, ¿no es cierto? Estamos hablando de otros que se fueron allí a Marte. Entonces, cuando vemos una sonrisa que desapareció de un hermano, seguramente hay que preguntarse, allí hay una fuente de la causa de que ese gozo haya desaparecido. Y casi siempre tiene que ver con un dolor en el corazón, una pérdida. Algo que yo esperaba apaga. En pocas palabras, nosotros los seres humanos, hermano,
además de traicioneros, somos muy fluctuantes. Estamos con gozo y solo cuestión de que haya una sombra, una nube en el cielo y el gozo desaparece. Eso es horrible. Imagínese Dios tan cambiante como las olas del mar. ¿Quién quiere estar cerca de gente así? ¿Es usted así? El texto bíblico dice que sí, usted es así y yo soy así. Es mi tendencia. ¿Y cuál es la solución? Entonces, cada vez que encontramos esos textos y meditamos, allí es cuando tenemos que usar nuestro tiempo devocional para ir y orar. Y ahora ya podemos orar. Ahora sí ya podemos orar. Si nosotros oramos antes de estudiar el texto, nuestra oración va a ser: Señor, todo está hermoso, maravilloso, que me siga yendo así, bienísimo, hasta luego. Pero si oramos después de leer el texto, entonces ya tiene sentido. Ahora podemos orar. ¿Cómo deberíamos orar? Encontramos dos cosas: de Dios y del ser humano. ¿Y cómo entonces podemos orar ahora? Sí, ahora sí ya puedo decir: Señor, es lo que vamos a hacer esta mañana. Póngase sobre sus pies, si es tan amable, para aplicar y orar. Entonces ahora nosotros podemos decir cosas como: Padre, tienes un reino. Padre, tú mandaste provisión para los pecados míos. Ahora podemos decir: Padre, hay pecado en mí, hay traición en mí. Padre, líbrame de mi traición. Sáname, Señor. Tú has mandado tu sangre poderosa para que yo pueda ser limpiado. Y quiero poner mis ojos en ti como Padre. Y quiero suplicar que hagas de mí un hijo tuyo, inamovible en fe, que no es fluctuante, sino que es firme. Que saques de la luz toda traición que está en mi corazón, para que en tu nombre yo pueda reprender este corazón traicionero que está buscando agradar a otro que no seas tú en el momento menos indicado. Yo no sé cómo usted va a orar, solo estoy dando una idea, pero es una oportunidad para orar. Cierre sus ojos conmigo, por favor. Ahí en su corazón cada uno puede orar y dar gracias. Señor, gracias por tu palabra tan poderosa, que tiene la capacidad, pues es tu voz misma, son tus gestos, son tus actitudes, son tus secretos sacados para nosotros. Y ella da a entender claramente que yo, Señor, junto con todo este grupo de personas aquí, estamos llenos, a sabiendas o escondidas, de traición. Y Señor, necesitamos que tú pongas en nosotros y que pongas en mí un corazón fiel, un corazón que solo tenga un amor, y que ese amor seas tú, Dios creador de los cielos y la tierra. Traemos, Señor, nuestra culpa, y traigo mi culpa, y me doy cuenta que traición no está lejos de mí, y que traición solamente está esperando la oportunidad para manejarme y dominarme y dañarme, y no solamente a mí, sino dañar a los que están alrededor. Señor, me humillo de tu presencia esta mañana y suplico que tu palabra saque de mi corazón cualquier oportunidad para ser desleal a tu persona
a tu palabra, a tu iglesia, a tu familia, a tu templo, Señor, que soy yo mismo. Gracias, Señor, por sacar a la luz que mi gozo puede desvanecerse tan prontamente. Cuánto anhela mi corazón, aún en los momentos duros y difíciles, permanecer en gozo. Pero mi humanidad es tan débil y frágil que se olvida que la fuente del gozo no son las circunstancias, sino eres tú. Y yo he olvidado eso más de una vez, Señor. Y mis ojos han visto la adversidad y me he entristecido. Y mis ojos han visto el dolor y la alegría ha desaparecido de mi conciencia. Y mi confianza, Señor, se ha desvanecido tras las circunstancias. Y me humillo esta mañana y te pido perdón. Y suplico, Señor, que este nuevo pacto que tú has hecho conmigo sane mi corazón y mi gozo sea de ti mismo y mi fuente esté en la fuente de gozo que eres tú. Gracias por haberme hecho parte de tu pacto, de tu pueblo, de tu nación. Gracias por ayudarme a que mi entendimiento y mis capacidades sean usadas para amarte y sea mi demostración de amor, no solo el día de hoy, porque mañana, si tú lo permites, otra vez tendré la oportunidad de ir delante de ti, de buscar de tu palabra, de meditar en ella y dejar que ella me sane y me limpie y me levante y me transforme en lo que fui llamado a ser, un hijo tuyo, un siervo tuyo, perdonado y limpiado. Y gracias, Padre, Hijo y Espíritu de Dios.